abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, la primera epístola universal, más bien, primero de Juan, capítulo 2, vamos a leer del verso del 1 al 17. Muy bien, vamos todos juntos a hacer esta lectura. Dice allí la palabra de Dios, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que si guardamos sus mandamientos, Él dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas son cegar los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados hasta, no todavía es hasta el 17, ¿verdad? Sí. A vosotros, padres, porque conocéis lo que desde el principio os escribo. A vosotros, jóvenes, porque habéis conocido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Que habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque es palabra de vida eterna, Señor, es palabra que nos instruye, que nos redarguye, que nos motiva, Señor, cada día, Señor, cada día buscar agradarte más con nuestra vida, cada día luchar más contra la naturaleza caída de este cuerpo, Señor. Te pedimos que siempre, Señor, nos fortalezca, que tu gracia, tu misericordia nos sostenga, que tu Santo Espíritu nos sostenga, nos redarguya, como dice tu palabra, que aún en la noche tu Espíritu, Señor, tu palabra nos instruye, nos redarguye, nos enseña, Señor. Te pedimos que así sea en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que cada día, Señor, podamos seguir en la lucha, Señor, que cada día podamos salir victoriosos, Señor, con este abogado, Señor, que ha propuesto, Señor, darnos libertad, Señor, a través de la sangre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Pues dice aquí en el encabezado, dice Cristo nuestro abogado, y nosotros tenemos ese abogado, y pues nunca hemos hablado a lo mejor mucho, no conocemos mucho de leyes de abogados terrenales, pero sí sabemos que un abogado es el que defiende alguna situación, y normalmente humanamente sabemos que hay abogados justos y hay injustos, porque pues, defienden derechos que son también injustos, ¿no? Pero nosotros tenemos un abogado que tiene una naturaleza, o podemos decir que aunque es un mismo abogado, el Espíritu de Dios
que también hay un abogado que es a través de Dios hacia los hombres, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es abogado, aboga por nosotros ante el Padre, o más bien aboga por nosotros de parte del Padre hacia los hombres, hacia nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye como abogado también. Entonces, aunque no lo oímos mucho eso, normalmente siempre decimos que tenemos un abogado. Sí, es un abogado, por ser Dios mismo, pero también el Espíritu Santo aboga. Él viene de parte del Padre. Por eso Jesús dice, cuando de alguna manera podemos correlacionarlo completamente, cuando dice que es necesario que Él se vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a instruirnos, viene a abogar de parte de Dios hacia nosotros, y nos dice el abogado, nos instruye como un abogado humano cuando le dice qué es lo que primero tenemos que nosotros decirle qué es cuál es nuestra situación. Y el abogado, cuando una persona le dice, un abogado terrenal, cuando una persona le dice que pues que este es su caso, y le dice es que me hicieron alguna injusticia, es que yo iba o yo venía o yo compré o yo cualquier cosa, entonces el abogado dice tú tienes que apelar a lo que tú dices, ¿verdad? Entonces vas a tener que decir tales cosas para que seas defendido, para que tu voz se oiga. Entonces ese abogado, que es el Espíritu Santo también como abogado de parte de Dios hacia nosotros, y Cristo es abogado de parte de los hombres hacia Dios. Entonces nosotros podemos ver cómo los dos podemos decir que abogan por nosotros, pero tenemos primero que ser instruidos cómo es la reconciliación. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos lleva a la reconciliación para que reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, que lo reconozcamos como el autor de todas las cosas, el autor del perdón, porque Él es el que pagó por nosotros, y que por medio de su sangre vamos a ser perdonados. Entonces, pero el Espíritu Santo nos instruye, porque Dios lo mandó a Él a instruirnos. Entonces, cuando Jesús dice que es necesario que Él se vaya, ahí viene de alguna manera implícito que viene a nosotros a instruirnos, a llevarnos al arrepentimiento, a llevarnos a la conclusión de que necesitamos, que somos pecadores, que somos culpables, pero tenemos que tener una estrategia. Como un abogado hace una estrategia. Tenemos que pedir perdón, y tenemos que reconocer que hay un Salvador, que hay alguien que pagó por nosotros, y entonces en esa condición precisamente es la perfección de Dios, como Dios nos primero manda al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos lleve al arrepentimiento, y cuando el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, nosotros confesamos que hemos pecado, y entonces ya tenemos ahora sí alguien que nos defiende, y entonces Cristo es nuestro abogado ante el Padre, de parte de los hombres hacia Dios. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Juan, a sus 90 y tantos años, no tenía mucha experiencia respecto a la vida del creyente, respecto a la fe, respecto a las situaciones que pasaron en la vida. Él fue también, no vamos a decir que fue probado en todo como Cristo, pero fue muy sacrificado, fue muy torturado también, de tal manera que tenía mucha experiencia en las cuestiones de la situación de cómo Dios alcanzaba al hombre, porque él era una experiencia viviente respecto a cómo Dios lo había librado a él siempre, ¿verdad? Y a los 90 y tantos años estaba ahí ya dispuesto a ser sacrificado también, porque ya estaba también para eso, aunque no lo relaciona, no lo dice como Pablo, pero también iba a ser también de una manera también violenta, muerto. Entonces está aquí hablándonos de respecto a la experiencia que él había tenido con la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Y entonces por eso, en eso es la consolación que nos daba cuando nos dice que tenemos un abogado, que es Cristo, ¿verdad? Nosotros de antemano aquí en el ejercicio de la lectura de la Biblia, pues sabemos que el Espíritu Santo también, y no blasfemamos por decir que el Espíritu Santo también aboga, nada más que de parte del Padre, el Padre lo manda para que nos instruya, para que nos compunja, para que nos lleve al arrepentimiento del hombre de que es pecador, y entonces
pero no es como la ley, que la ley nos decía qué era lo que sucedía, pero no nos daba la solución. Entonces la gracia sí nos da la solución. Dios nos da a través del Espíritu Santo y a través de Cristo nos da la solución y nos manda que a los hombres, dice que mando a todos los hombres que se arrepientan, dice la Biblia. Entonces ese es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Entonces dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí nos está hablando de esa personalidad. Lógicamente nosotros lo entendemos en el contexto del Espíritu Santo. Está guiando también a mismo Juan a que nos instruya de esta manera, para que nosotros, el Espíritu Santo, venga y nos motive al perdón, al arrepentimiento. Dice: en él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Y entonces nosotros vemos aquí cuando a veces la gente piensa, o hay muchos conflictos en que si Dios murió por todos, o nada más por uno. Aquí claramente nos anuncia que murió por todos, ¿verdad? Que murió por todos los pecadores. Nada más que muchos no han oído al Espíritu Santo, no han oído precisamente al que nos redarguye, al que nos instruye y al que nos lleva al que es el autor de la salvación. Y dice: Él es la propiciación, Él se apropia del pecado de nosotros, dice, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Entonces aquí empieza la experiencia del cristiano, la convivencia con el Espíritu Santo. Aquí, aunque no habla del abogado del Espíritu Santo, aquí nosotros, el Espíritu Santo es el que en esto conocemos. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos lleva a testificar. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El Espíritu Santo nos instruye. Entonces todo va en conjunto. Cuando Jesús dice que es necesario que Él se vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos quedaríamos sin ese consejero. Nosotros nos quedaríamos no sin el Salvador. Él era el Salvador, pero nosotros no tendríamos un instructor. Entonces ese instructor es el que está mencionado aquí cuando dice que en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Por qué sabemos que lo conocemos? Porque el Espíritu Santo testifica acerca de la vida de cada creyente. Dice que nosotros conocemos si guardamos sus mandamientos. Y entonces empieza el Espíritu Santo también a obrar en nosotros para el conocimiento y para el arrepentimiento. Dice: y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, no, el Espíritu Santo no está siendo guiado por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Entonces nosotros ahí vemos una correlación completamente del que nos va llevando al conocimiento, el que nos va llevando al arrepentimiento, al que nos lleva ante la cruz para que nosotros podamos ser perdonados. Entonces ahí llevamos nosotros a ese Espíritu Santo también como un ayudador de nosotros. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces nosotros tenemos aquí una relación muy fuerte de parte del Espíritu Santo, que es el que nos lleva, el que nos motiva, el que nos instruye y el que nos da testimonio de si nosotros andamos en él. Y luego el Juan, aquí cuando dice el anuncio que pone ahí, el texto que pone el nuevo mandamiento, dice él mismo que hay un nuevo mandamiento, pero él mismo dice que no es un nuevo mandamiento. Entonces ahí como si se contradijera de que va a dar un nuevo mandamiento, dice, pero no es un nuevo mandamiento. Entonces dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Dice que no. Dice, sino el mandamiento antiguo. Y entonces lo ratifica adelante. ¿A qué se refiere? Dice, el que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces nosotros aquí vemos que habla como que va a dar otro mandamiento, pero nos aclara cuál es el mandamiento y es compaginado con lo que dice atrás acerca del testimonio del creyente
cuando si no anda como él anduvo, si no anda en luz, pues entonces quiere decir que él todavía no está entendiendo cuál es el nuevo mandamiento. Entonces el nuevo mandamiento es precisamente la reconciliación, la manifestación del amor. Y dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y dice que no es nuevo. Pero cuando dice que no, lo está relacionando completamente con el nuevo nacimiento del creyente. Entonces ya para el creyente ya no es un mandamiento viejo, ahora es un nuevo de una experiencia nueva, una experiencia que la tiene que tener el creyente. El que no es creyente no la puede tener. No tiene nomás que el mandamiento oído. El mandamiento a lo mejor podemos pensar donde había maldición, donde no había todavía la aclaración de que Cristo era nuestro Salvador, que ya Él estaba con nosotros. Entonces aquí cuando dice que es un mandamiento nuevo, dice un mandamiento nuevo que es verdadero en Él. El mandamiento nuevo ya es verdadero en Cristo. No es un mandamiento, primero dice que no les voy a decir un mandamiento nuevo, es el mandamiento antiguo. Pero en Cristo es un mandamiento que se ratifica en el creyente. Entonces a esto es a lo que refiere. Dice que es verdadero en Él y en nosotros. Es la experiencia ya. El nuevo mandamiento es la experiencia que el cristiano tiene que manifestar, de que ha sido nacido de nuevo, de que ya tiene el nuevo mandamiento, que ya no es el viejo mandamiento el que él tenía, sino ahora es una experiencia ya no de la ley, sino una experiencia de su propia experiencia, de su vida, porque ya sabe a qué se refiere cuando dice acerca del amor, dice, porque las tinieblas van pasando. Dice, y la luz verdadera ya alumbra. ¿Y qué es lo que el cristiano tiene cuando la tiniebla pasa? Pues es que Cristo ha llegado a su vida y las tinieblas, aquella oscuridad, de aquella maldición de pecado, ya dice, van pasando. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Por la experiencia de la vida, de las cosas naturales, de las cosas espirituales, que dice la Biblia que el árbol es conocido por su fruto. Entonces dice que cuando el cristiano todavía no sabe qué es la reconciliación, qué es el amor, entonces sigue el pecado, sigue en aquellas tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y permanece. Y no quiere decir que no haya conflictos, no quiere decir que no haya situaciones en las que hay convivencias, que no conviven en un mismo sentido, sino que permanece en la luz. Dice, ¿por qué permanece en la luz? Porque va al arrepentimiento. Entonces nosotros ahí tenemos al abogado siempre, pero podemos ver allí al abogado, que a veces no lo mencionamos mucho, al abogado que es el Espíritu Santo, que nos lleva al arrepentimiento. El abogado nos lleva a la conciencia de que así nosotros no podemos tener salvación. Dice, y en Él no hay tropiezo. Es la seguridad de que si nosotros oímos a esa voz de la luz que es Cristo, que es el Espíritu Santo que nos instruye, nos vamos a ir donde no hay tropiezo. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos, porque no tiene quien lo dirija. Entonces nosotros vemos aquí cómo el Espíritu Santo, cómo Dios a través de su omnisciencia no nos dejó solos como para que quedáramos nosotros a la deriva. Cuando Jesús se va, cuando Jesús muere, cuando Jesús es sacrificado, dice, no los dejaré solos. Nosotros tenemos la experiencia y la Biblia en fe creemos que Él murió por nosotros y que Él perdonó nuestros pecados, pero no nos dejó solos, que quiso dejar al Espíritu Santo para que nos llevara al arrepentimiento, para que nos llevara a la conclusión de que somos pecadores y que necesitamos ese perdón. Y entonces obra el Espíritu Santo ahí como abogado. Dice que han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio, al que es desde el principio. Y empieza el apóstol Juan aquí a hablar acerca de como si estuviera hablando muy directamente hacia padres, hacia hijos, hacia jóvenes, como si fuera un tema así muy directo.
porque podemos decir que lo está hablando muy directamente a quien le habla, que a los padres, que a los hijos, que a los jóvenes, pero más que otra cosa se está refiriendo lógicamente en el contexto de lo mismo, que conocemos la naturaleza de que los viejos más grandes pues, son los padres, que los jóvenes pues, son los más fuertes, pero en el contexto de la Biblia lo que habla aquí es acerca del tiempo en el que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando habla de los que son padres, habla acerca de la experiencia que debe haber, ¿verdad? Que debe haber en ellos ya siendo hombres que han caminado en el Evangelio, y luego habla acerca de los jóvenes, que es la fuerza, que también hace alarde o los exalta a los jóvenes por su fuerza. Entonces ahí lo que habla acerca de la fuerza espiritual que hay en el hombre, ¿verdad? Como sea padre, sea joven o sea menos joven, ¿verdad? Entonces empieza a hablar en esos términos, y aunque nosotros conocemos padre, pues no, pues entonces quiere que es un señor grande, y que es joven, no, pues entonces es un muchacho, y que hijitos, y resulta que cuando dice hijitos, pues allí la referencia es más bien a las personas ancianas, puede ser, que los estima ya como con cariño, hijitos, ya llegaron al Evangelio, pero también ustedes pueden ser fuertes, ¿verdad? Entonces da el ánimo, que podemos decir es el Espíritu Santo también como abogado, dando el ánimo para que aunque sea viejo, aunque sea hijito por la experiencia que él tiene de ser un anciano, puede ver a otro anciano casi de su edad, pero lo ve como un hijito. ¿Por qué lo ve como hijito? Lo ve como un recién nacido espiritual, lo ve como una persona, pero a pesar de que acaba de nacer, y aunque sea un viejito, como hijito refiriéndose no a que es un niñito, sino a una persona muy amada de un padre, a pesar de que esté anciano, el amor de Dios ahí está y puede ser fortalecido y crecer también, dice. Entonces vamos a pensar, o por lo menos en el contexto, habla de eso, ¿verdad? Que no es meramente hablar de los jóvenes son muy fuertes, habla a la fortaleza y a la actitud que toma una persona cuando le llega el Evangelio. Una persona puede ser anciana espiritualmente, pero ser joven espiritualmente, aunque sea un anciano. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Entonces dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y habla en el término, como digo, aquí habla en el término acerca del cariño que tiene para las personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Entonces habla acerca de los que tienen más experiencia, pero no refiriéndose solamente como si porque es padre, sino que porque la persona que tiene más tiempo en el Evangelio ya es una persona que tiene mucho más conocimiento, por eso apela al conocimiento. Dice, porque tiene mucha más experiencia, una persona que ya tiene mucho en el Evangelio. Entonces no se refiere tanto, no es tan interesante las edades, sino más bien el aspecto de la madurez de las personas espiritualmente. Por eso les escribe a los que pudiera decir, os escribo a ustedes que son espiritualmente más fuertes, pero habla acerca de los términos que nosotros conocemos como la más fuerza o la más experiencia o la menos experiencia, que son los hijitos. Dice que desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Entonces, una persona que ha vencido al maligno es una persona con una referencia fuerte, es a lo que, más que otra cosa, a lo que refiere. Entonces, lógicamente también, pues habla acerca de la fortaleza de un joven, ¿verdad? Que un joven pues tiene un mérito a lo mejor más grande que una persona anciana. Uno lo puede ver a veces, hasta uno lo mide, a ver, dicen a veces cuando los viejitos ya andan nomás queriendo, o las viejitas o así, ya que no, pues siempre andan queriendo orar, y dicen los más buenos, no, pues como ya está viejito nomás quiere estar orando, como que piensan que es una situación ya de debilidad ser viejito, ¿verdad? Y en ese término es más o menos en el término de que Juan habla acerca de que una persona
que es anciana, más bien puede ser espiritualmente más fuerte. No que el joven es fuerte, pero si un joven ha decidido seguir a Cristo, pues puede ser una persona con mucha decisión, porque hay muchas luchas para un joven muy fuertes que ya un viejo ya no las tiene. Un viejo ya no tiene muchas luchas que un joven tiene, no tiene tantas pretensiones como tantas ilusiones como tiene un joven, que un joven dice, no, pues es que yo, como tú ya viviste, dicen los jóvenes, por eso tú esto, por eso tú aquello. Entonces, a esta referencia se refiere la fortaleza o la madurez o la no madurez de un niño, de un chiquito, de un hijito, dice porque os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Entonces, se refiere a cada uno de los términos. Cuando es hijitos, se refiere a personas probablemente que pueden ser ancianos, pero que conocieron al Padre, que conocieron a Cristo, a pesar de que ya sean ancianos. Juan los puede ver como hijitos, ¿verdad? Porque conocieron al Padre, puede ser en sus últimos años, y le conocieron. Y os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y vuelve a repetir la misma tónica respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, más que lógicamente nosotros podemos decir que Dios siempre abarca todos los temas de una manera que el hombre saque provecho, ¿verdad? Pero no meramente se refiere a padres porque están ancianitos, o porque incluso pues, hay mucha gente que ni siquiera es padre y es un anciano, entonces quedarían fuera expuestos, ¿no? Se refiere más bien a la vida espiritual, se refiere a lo que es espiritualmente hablando de una persona que puede ser un padre al que se refiere y nunca haberse casado, y ser un anciano, pero tiene ya una experiencia del Evangelio. Entonces dice que os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces cualquier persona que sea anciana o sea chiquita, joven o más joven, pero que permanece en la palabra, pues es una persona, podemos decir, joven, o sea fuerte, se refiere a la fortaleza, porque habéis vencido al maligno. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y nosotros sabemos que la naturaleza caída del hombre pues tiene una tendencia, tiene una sentencia, tiene un aguijón siempre, ¿verdad? Siempre la naturaleza caída siempre va a tener una tendencia, porque es como decía el otro día Sinaí, el hombre nacido de mujer es gusano, ¿verdad? O sea, por donde le busquemos es una persona pecadora. No hay manera que diga, no, es que yo no soy tan pecador. El hombre por naturaleza tiene suficiente condena para ir al infierno. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque no ha valorado. Y entonces ahí es donde podemos también concluir acerca del amor, de cuando habla acerca de los jóvenes, de los ancianos o de los padres o de los hijitos. Habla acerca de la fortaleza que el creyente debe tener en Cristo. Dice, el amor del Padre no está en él. Entonces quiere decir que no es fuerte, ni es anciano, ni es un hijito, ¿verdad? Es alguien que no tiene la gracia de Dios, alguien que no conoce el amor de Dios. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces toda la naturaleza con la que nosotros luchamos en este mundo, dice que toda esa naturaleza del ser caído, eso no tiene nada que ver con Dios. Y nosotros vemos que en todo el ser humano, podemos pensar en lo que queramos nosotros pensar respecto a la lucha del ser humano con respecto a los bienes de este mundo. Y no hay nadie que se escape de no querer los bienes de este mundo. No hay una sola persona que podemos decir, no, es que él no amaba las cosas de este mundo, sí, porque tenemos una naturaleza que tiende. Lo que pasa es de que hay personas que luchan mucho o luchan muy fuerte contra esa naturaleza caída y honran a Dios con su vida, ¿verdad? Entonces esa es a lo que
apela el apóstol Juan aquí cuando acerca de los jóvenes y de los padres y de los hijitos, a que la fuerza con la que hay que ir contra el enemigo y no amar las cosas, tiene que ser la fuerza, la experiencia, o puede ser hasta la inocencia, ¿verdad? De ser una persona recién nacida, ¿verdad? Como un hijito, un recién nacido, pero todas esas en conjunto tienen una fortaleza que necesitamos un abogado. Por eso allá al inicio empieza con el anuncio que dice allá, dice Cristo nuestro abogado, ¿verdad? Porque cualquiera que sea la situación de nosotros necesitamos el abogado. Y aunque no está implícito, no está hablando del Espíritu Santo como nuestro abogado, sino como Cristo, implícitamente ahí está el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos instruye, que nos dice que luchemos, ¿verdad? Que luchemos contra toda la naturaleza del hombre caído. Eso es a lo que el apóstol Juan apela, que el hombre, el creyente, tiene que manifestar una lucha siempre en cualquier situación que esté, y va a manifestar a lo mejor va a manifestar una característica de ser un recién nacido a lo mejor, ¿verdad? Pero que está luchando, que está siendo llevado por un abogado, o que está luchando de una manera muy fuerte, como lo puede hacer un joven, o que está luchando con mucha experiencia, como lo puede hacer un padre. Entonces apela más el Espíritu Santo. Es indudable que el contexto de las cosas pues apela mucho más a lo eterno, a lo espiritual, que a la fortaleza física del hombre, tiene muchos años, sabe mucho. Nosotros vemos hay gente que se muere de vieja de 100 años y nunca quiso a Cristo, ¿verdad? Nunca lo quiso. Entonces, ¿de qué le sirvió a vosotros padres? Os hablo a vosotros padres. No le sirvió porque no tuvo nunca el Espíritu Santo, nunca aceptó al Espíritu Santo, que nunca aceptó la voz del Espíritu Santo, que siempre está. El Espíritu Santo siempre dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el Padre lo manda al Espíritu Santo. El Padre, por eso es necesario, dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, y el Padre nos mandará un consolador. Entonces, es necesario que estuviera Él. Nosotros con nuestra propia sabiduría nos podemos morir de viejos y nunca vamos a dar una buena si no tenemos a alguien que nos aconseje. Entonces, aquí el apóstol Juan, más que a otra cosa, apela al Espíritu Santo, que nos redarguye, y a Cristo, que es el que nos salva. Es el Espíritu Santo nos instruye, nos aconseja, y Cristo nos lleva a Cristo, el Espíritu Santo. Tenemos que ir al perdón, tenemos que ir a la redención, y Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Entonces nosotros vemos como el círculo de Dios, cuando nosotros vemos que como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son descoordinados, no trabajan como que no, pues ahora está el Padre, no, pues ahora está el Hijo, no, pues ahora está el Espíritu Santo, como a veces nosotros queremos separarlos. Que nunca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a trabajar en ninguna descoordinación, sino siempre van a trabajar en un acuerdo para darle salvación al hombre. Y nosotros entonces ahí detectamos muchísimo, nos podemos remontar a muchas situaciones y vemos cómo cuando la gente no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hasta dónde llega una blasfemia. Cuando menosprecian, por ejemplo, los testigos de Jehová que hablan nomás de Jehová, el Padre, y no hay más. Los que hablan nomás del Hijo y no hay más. Entonces, nosotros vemos cómo descoordinan la palabra de Dios, cómo sacan de contexto lo que es la palabra de Dios, que Dios siempre trabaja en la coordinación. El Espíritu Santo siempre está ahí, y por eso podemos decir, y podemos en el contexto decir, porque son uno, por eso trabajan. No puede trabajar el Padre aparte del Hijo. Jesús por eso cuando decía, mi Padre y yo trabajamos, yo no hago nada sino lo que oigo, decía el Padre, y todo en coordinación, y en esta situación es a lo que el Espíritu Santo a través de Pablo pues está apelando a que ahí está alguien que primero nos lleva al arrepentimiento, a la situación de la edad que tengamos o a la experiencia que tengamos, pero que ya estemos dando el fruto del arrepentimiento, ¿verdad? Del perdón, que es el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento, él por eso dice, no es que sea un nuevo mandamiento, pero de todos modos hay un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, porque una persona que no ha nacido de nuevo
no tiene esa naturaleza. Entonces, si no, entonces tiene el mandamiento viejo, la naturaleza caída, la naturaleza que no salva, ¿verdad? Entonces, cuando dice que pero os doy un nuevo mandamiento, que os amemos unos a los otros, entra en el contexto ya de que necesitamos haber sido nacidos de nuevo. Y ahí entra en lo que Nicodemo cuando va en ese contexto, llevado seguramente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo lleva y le pregunta a Jesús qué es lo que tiene que hacer. Y Jesús le dice, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo ahí en su sabiduría humana, a pesar de que era un hombre que supone que era grande, mucho más grande que Jesús de edad, no sabía. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, este es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Es al que apela Juan, a que es un nuevo mandamiento, porque hay un nuevo nacimiento en el creyente. Y entonces ahora sí empieza a ver las cosas con la responsabilidad que el Espíritu Santo le impone primero, que tiene que ser llevado a un juicio. Y el creyente inmediatamente se da cuenta que es pecador y que es culpable y que tiene que ser perdonado. Entonces el Espíritu Santo mismo, como abogado, también lo lleva ante Cristo, y Cristo dice, yo te llevo ante el Padre. Y entonces nosotros vemos cómo el conjunto de la Trinidad, cómo trabaja a través de la forma que la mente humana no lo puede entender. Puede ser un anciano de 90 años, de 100 años, y si no ha nacido de nuevo, pues de nada le sirve que tenga 100 años, ¿verdad? Vemos nosotros gente que imprudentemente se muere sin reconocer que no va a poder ir al cielo. Después pues quiere que le arriben todas las ayudas espirituales, que venga el cura, que venga el pastor, que venga quien quiera, porque no tiene ninguna salida. Siendo que aquí, por ejemplo, Juan aquí nos da la salida, que tenemos un abogado que nos lleva, pero primero nos lleva al arrepentimiento, y luego nos lleva a Cristo, y luego Cristo nos lleva ante el Padre, y el Padre dice, Cristo puede decirle al Padre, yo pagué por él. El Espíritu Santo no nos puede decir que Él nos perdona, porque Él no pagó por nosotros, el que pagó es el Hijo. Entonces, pero Él nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva ante el Hijo, y el Hijo dice, yo si reconoces que tienes una deuda, yo te perdono. Entonces en ese contexto es a lo que habla Juan, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Esta es la vieja naturaleza que el hombre tiene, ¿verdad? Que si no tiene el nuevo nacimiento, pues tiene esa naturaleza caída, la cual pues, no lleva a ninguna parte. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros aquí tenemos puede ser, como digo, una persona ya anciana y ser hijitos, como padre, ¿verdad? Puede ser un recién nacido, pero él ya la experiencia misma, a lo mejor, si lo ponemos en el otro contexto, como un anciano va a decir, no, pero a pesar de que yo caminé sin Cristo toda la vida, pero él estoy seguro que me ha perdonado. Una vez lo he mencionado algunas veces, unos señores de ahí de la ermita, el hermano Pedro, se encontró con Juan, uno que anda caminando ahí por la vez, así muy vaquero, por la calle, y le dijo, Juan, acababa de salir Juan de la cárcel, es de ir por la ermita, y le dijo, Juan, baste ya el tiempo pasado, nos conocemos, le dijo el hermano Pedro, caminamos mucho en el pecado, Juan, ¿qué no te sirve de experiencia todo aquello como para que ya dejes el pecado y vengas a Cristo? Y le mencionó que lo que el apóstol Pablo dice, le mencionó la parte donde el apóstol Pablo dice, baste ya el tiempo pasado de haber hecho las cosas mal, que la experiencia del pecado que nos dio, que no nos sirvió de nada, que sirva como una experiencia para venir a Cristo. Entonces esta es la referencia en la que habla aquí cuando habla acerca de los padres, de los fuertes, de los que son muy fuertes, los jóvenes, o de los hijitos, como si fueran niñitos. No es que sean niñitos, un hijito puede ser una persona de 90 años, al que se refiere Juan. Se refiere a que probablemente, espiritualmente, acaba de nacer, pero puede tener la fortaleza, tiene la fortaleza porque tiene un abogado. Entonces nosotros, pues las condiciones de nosotros, cuando habla acerca de la última parte del texto, que
cuáles son lo que Dios aborrece, cuáles son las manifestaciones de la carne, pues nosotros, yo creo que el Espíritu Santo cada uno de nosotros nos redarguye nuestra conciencia, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos en alguno de esos aspectos, ¿no? Como la vanagloria de la vida, ¿verdad? Cuando a la gente le va muy bien en la vida, a veces se pone más arriba de los demás, y eso es pecado, dice la Biblia. Ese es uno de los pecados que a veces pensamos que nosotros hemos logrado lo que muchísima gente no logró, y entonces eso es pecado, porque es gracia de Dios. Entonces cuando el cristiano verdaderamente tiene el conocimiento de la palabra de Dios, no hay esa vanagloria, dice, no, esto todo es de Dios, todo me lo dio Dios. Entonces nosotros, yo creo que tenemos pues muchas cosas que analizar en la vida de cada uno de nosotros cuando nos ataca el enemigo, ¿verdad? Porque es una lucha, dice la Biblia, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Tenemos una lucha infernal hasta el día que muramos, cuando nos atacan cualquier deseo del ser humano, ¿verdad? A veces no pueden tener cuestiones sexuales, a lo mejor son cuestiones económicas, y habla acerca de eso, la vanidad de la vida, son cuestiones económicas, de que, ay, no, pues yo estoy muy bien, mira, y estoy hasta más bendecido que muchos, y yo estoy, entonces olvidamos que la gracia de Dios, que sin el perdón de Dios, no hay manera, por cualquier lado donde nosotros vayamos, porque el diablo va a tenderle una trampa a cualquiera de la manera que sea, a lo mejor por las riquezas, o por la vanidad, o por la belleza, o por como sea. Entonces, yo creo que cuando nos habla de estas cosas, el apóstol Pablo nos habla a creyentes, por eso habla a vosotros hijitos, habla a vosotros jóvenes porque sois fuertes, habla a vosotros padres porque tienen experiencia. Entonces habla acerca del conocimiento, de la experiencia, más que ninguna otra cosa, de haberle conocido a Él. Una persona que ya le conoció a Él, puede ser que le conoció hace 2 días y ya es una persona que ya tiene un abogado. Y una persona que es fuerte, a lo mejor es una persona que en vez de decir que tiene la mitad de la vida, 30 o 40 años, no, a lo mejor tiene muchos más, por eso es fuerte espiritualmente. Entonces habla acerca de la fortaleza espiritual, mucho más que de la fuerza física que debe tener el creyente, y que a pesar de que nosotros en nuestra propia fortaleza, es lo del contexto, no tendríamos nosotros ninguna fuerza, ni teniendo muchos años en el Evangelio, ni teniendo pocos, ni teniendo a la mitad, que es la juventud, ¿verdad? Que es la fuerza. De nada nos serviría, sino que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos un abogado que es el que nos ayuda, y que cada uno, no hay un ser humano que pueda decir que él no lo necesite, y el que no lo necesita es porque todavía está en el antiguo mandamiento, no en el nuevo mandamiento. Por eso el nuevo mandamiento nos aclara que es una manera de testimonio diario del creyente, una manera donde tiene que manifestar cada día, con todas sus luchas, con todas sus pruebas que vengan, tiene que manifestar que tengo un abogado, pequé. Dice, por eso empieza a decir, si hubieras pecado, abogado tenés para el compadre. Entonces empieza a manifestar el apóstol Pablo, a desarrollar cómo es la vida del cristiano, ¿verdad? Que nos equivocamos. Y siempre tendremos que tener el abogado a la mano. No hay manera que, no, pues yo ya una vez ya lo usé. No, este abogado lo tenemos que tener siempre, porque nosotros pecamos muchas veces, pero él dice que está listo para defendernos. Dios le bendiga.